Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2025. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y les doy la bienvenida al episodio número 291. Este es el antepenúltimo episodio del año y con él comenzamos oficialmente con los especiales de cierre de este 2025. Además, es el último episodio que sale un viernes, porque para quienes se sumaron hace poco al podcast, les cuento que todos los 24 y 31 de diciembre, sin importar qué día de la semana caigan, hacemos dos episodios especiales. El de Navidad y el clásico cierre de año con todo el equipo del club. Pero este episodio es distinto y vamos a hacer un repaso completo por todo el ecosistema de inversión. Vamos a estar mirando rubro por rubro para entender cómo le fue a cada alternativa de inversión en este año. Qué funcionó, qué no y qué quizás sorprendió, por así llamarlo. Así que siempre, por supuesto, con números como nos gusta en este gran club. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país, en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo, una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo una comunidad para aprender. Así que si querés comenzar este 2026, que vamos a tener muchas novedades y muchas cosas interesantes aprendiendo a invertir, ya sabés, la mejor opción, clubdelinversor.uy. Y sin más, comenzamos con el tema o el episodio del día de hoy. Y arrancamos por el mundo cripto. Este año, si compraste Bitcoin el 1 de enero del 2025, lo hiciste en un precio en torno a los $94.000 por Bitcoin. Hoy estamos en este momento viernes 19 de diciembre, el Bitcoin está cotizando en el entorno de los 86, 87 mil dólares. ¿Y qué quiere decir esto en la práctica? Que si compraste al arranque del año y nunca vendiste, hoy estás en una pérdida nominal, porque hasta que no vendés no vas a perder, pero estás en una pérdida nominal de entre un 8 a un 10%. Entonces no fue un año, digamos, justamente para hacer un all-in y olvidarse. Tampoco fue un año de derrumbe, no es que se cayó a 40 mil dólares, pero sí fue un año a la baja, por así llamarlo, ¿no? También es cierto que durante el año Bitcoin tuvo momentos en los que estuvo muy por arriba de estos valores, incluso marcando máximos que nunca había llegado. Yo de hecho compré y vendí varias veces aprovechando esas volatilidades y ahora la última compra la hice cuando estaba en 112 mil dólares. Así que en este momento estoy en una pérdida nominal importante, por tanto es momento de esperar. Holdear, como se dice particularmente en este rubro. Por tanto, si compraste y gestionaste, si tomaste las ganancias en algún momento o si entraste, como se le dice, en correcciones, la historia puede haber sido distinta. Pero si tu estrategia es compra al principio de año y vuelvo a mirar a fin de año, o sea, la foto del año, es que no fue un año ganador para Bitcoin en términos de precio. Veamos ahora también el Ethereum, ¿no? Que es la siguiente moneda que le sigue en importancia y en cantidad de capital que tiene respecto al Bitcoin, ¿no? Y bueno, la realidad es que el Ethereum, si vos lo compraste el 1 de enero del 2025, lo hiciste cerca de $3.300 y hoy, ahí estamos a mediados de 2025, diciembre, Ethereum está cotizando en el entorno de los 2.800 a 3.000 dólares, anda por ahí. ¿Qué significa esto? Lo mismo, que si compraste de arranque del año y mantuviste hasta hoy, estás en una pérdida nominal, porque quizás todavía no vendiste, de entre un 10 a un 20%, dependiendo el precio exacto en el que entraste y el momento que mires la cotización en este momento, ¿no? Y acá también, ¿no? Ethereum no tuvo un año tranquilo, fue un año de idas y vueltas, de avances que no siempre reflejaron el precio y de una sensación constante, como por así llamarlo, de que ya va a arrancar, pero no. Es como que dale, pero no arranca. Hubo momentos donde rebotó muy fuerte y quien estuvo atento quizás pudo reducir o salir en positivo aprovechándose esas idas y vueltas, pero nuevamente para el que compró y se olvidó, 2025 no fue un buen año en términos de precio.
eso es el panorama del mundo de las criptomonedas, las dos más importantes. Pasemos entonces a lo que es Wall Street, ¿no? Invertir en el mercado americano en este año. Arranquemos por el clásico de los clásicos, el S&P 500, a través de su ETF más conocido como SPY. Si vos invertiste en el S&P 500 el 1 de enero de este año, el SPY cotizaba aproximadamente en la zona de los 470, 480 dólares por cuota. Y veníamos, no se olviden, de un año de 2024 muy bueno para las acciones. Entonces, hoy, mediados de diciembre, el SPY está cotizando aproximadamente en el rango de los 510, 520 dólares por cuota. Entonces, haciendo números simples, si compraste a comienzos y lo mantuviste todo el año, hoy estás en una ganancia de un 8 al 10% en dólares, sin contar los dividendos, ¿no? Porque quizás alguna de esas acciones que está dentro de ahí te fue pagando también dividendos, depende del tipo de ETF que estés comprando. Ahora, contexto importante, 2025 tampoco fue un año, no fue un año explosivo para las acciones como otros años. Pero aún así, históricamente el SPY 500 siempre le ha ido generalmente bien, ha tenido años malos, pero de alguna forma siempre el SPY 500 es una inversión que me gusta mucho porque avanza despacio, pero avanza, eso es lo importante. Entonces, para el inversor que no intentó adivinar el mercado y simplemente se mantuvo invertido, buena opción fue este año el SPY 500. Ahora, ¿qué pasa si en vez de entrar en el SPY 500 te fuiste por las tecnológicas, puntualmente el Nasdaq, que es el índice que reúne las 100 empresas más importantes de Estados Unidos? Recordemos que si invertís en un ETF que sigue el Nasdaq, por ejemplo el QQQ, que es como el más conocido, vas a estar invirtiendo en empresas como Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google, Meta y demás, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Si vos invertiste en el Nasdaq desde el 1 de enero del 2025, donde el QQQ cotizaba cerca de unos 405, 410 dólares por cuota, veniendo nuevamente de un 2024 muy fuerte, impulsado por inteligencia artificial y demás. Hoy, a mediados de diciembre de 2025, el QQQ está cotizando cerca de 455 a 465 dólares. Entonces, haciendo cálculos, si compraste Nasdaq a comienzos de 2025 y lo mantuviste hasta ahora, estaría con una ganancia nominal de entre un 12 a un 15%, nuevamente sin contar dividendos. Y la verdad, comparado con el SPY 500, el Nasdaq rindió mejor, pero también tuvo más volatilidad, ¿no? Entonces, si invertiste en Nasdaq, ganaste más que SPY, pero tuviste que bancarte más subidas y bajadas en el camino. Y nuevamente, comparando estos dos activos con el mundo cripto, el contraste es bastante fuerte porque el mundo cripto dio negativo y estos dos activos que representan el mercado de acciones en Estados Unidos fueron positivos. Hablemos un poco también del mercado americano, renta fija, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, si te metiste en bonos, ¿no? Si vos invertiste en bonos a comienzo de 2025, llegaste a un escenario bastante particular. Para poner ejemplos concretos, un ETF de bono del Tesoro de Estados Unidos de mediano plazo arrancó el 2025 con rendimientos en el orden del 4 a 5 anual en dólares. A lo largo del año, con tasas que se mantuvieron relativamente estables y algunos momentos de baja, los bonos no solo pagaron renta, sino que también subieron un poquitín de precio. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Porque todos estos términos a veces suelen ser medios pesados o difíciles de comprender. Si te compraste un bono de Estados Unidos a comienzo del año y lo mantuviste todo el año, hoy estarías con una ganancia total en dólares de un 4 o 5% por ahí, sumando el interés cobrado más una pequeña mejora en el precio, justamente del bono. Quizás un poquito más, quizás llegas a un 6 por ahí. No es un rendimiento espectacular, no es algo que te haga duplicar el capital, pero es una ganancia clara y con mucho menos estrés, por así llamarlo, que otros activos. Para muchos inversores, 2025 justamente fue un año en el que la renta fija y de alguna forma demostró que no está muerta y que en determinados contextos es una pieza clave que puede estar en toda cartera. Es decir, en toda cartera tiene que existir un poquito de esto, ¿no? Un poquito de productos relativamente conservadores, porque al final del día el bono de Estados Unidos
es considerado uno de los productos, si no el mayor de todos, en cuanto a seguridad, es decir, el activo más seguro del mundo en cuanto a las inversiones. Ahora bien, quizás estás escuchando esto y decís, yo este año no hice nada, no invertí, o yo este año compré dólares, la típica en Uruguay, o me quedé quieto con los dólares que ya tenía, ¿no? O me quedé quieto con mis pesos. Entonces vamos a ver qué pasó en este caso, porque a veces no hacer nada o mantenerse cash, como se dice, también es tomar una decisión. Arranquemos por el dólar. 2025, la inflación de Estados Unidos cerca de un 3 anual, más baja que en otros años, más controlada, pero bueno, no deja de ser una inflación al fin. Esto significa algo concreto, el dólar también pierde valor. Si vos tuviste dólares quietos durante todo el año, hoy con esos dólares compras alrededor de un 3% menos de cosas que a comienzo del 2025. En cuanto al peso uruguayo, en Uruguay la inflación durante este año estuvo bastante contenida en el entorno del 5% anual, dentro del rango objetivo que tiene el Banco Central. Entonces, en términos súper, hiper simples, como nos caracteriza, como para que nadie se maree, si en este año vos dejaste tus pesos quietos, perdiste alrededor de un 5%. Si dejaste tus dólares quietos, perdiste alrededor de un 3% de poder de compra. Y además, si sos de los que pensabas que compró dólares porque va a subir, el tipo de cambio no cambió. El dólar arrancó el año cerca de los 39 y hoy está pisando también los 39. Los termina prácticamente igual. Entonces, como siempre, nuevamente, en pesos perdiste un 5, en dólares perdiste un 3. Como siempre, si no pones el dinero a trabajar, la inflación, aunque sea baja, aunque sea ordenada, hace su trabajo silencioso. Bueno, se dice que es el impuesto de los pobres. Entonces, nada, siempre invertir es por lo menos no perder. Hablemos ahora de algo que nos estaba faltando tocar en este episodio, que es la inversión por excelencia de los uruguayos, que es el mercado inmobiliario. Arranquemos por, si vos tenés un inmueble, hay dos formas que podés rentabilizarlo. Lo alquilás y además sube o baja de precio. Entonces, arranquemos por la valorización del inmueble, si subió o bajó. En términos generales, este año los precios de las propiedades de Uruguay se mantuvieron bastante estables. No fue un boom en cuanto a la subida, por supuesto que hay excepciones, pero sí lo está haciendo también en cuanto a la construcción, ¿no? Es algo impresionante y esto no tengo que ser con simplemente tener un poco de visión y mirar en el día a día. Todos podemos apreciar la cantidad de obras que vemos, sobre todo en Montevideo y Punta del Este, es impresionante. Pero volviendo a la valorización, las estadísticas dicen que estuvo en el entorno de entre un 0 a 3% anual en dólares, dependiendo mucho la propiedad y la ubicación. Es decir, hay propiedades que valen más o menos igual, pero en general todas aumentaron un poco su valor. Vale aclarar que en algunos segmentos puntuales, como vivienda nueva, proyectos de vivienda promovida o zonas muy demandadas, puede haber ajustes mucho mayores. Conozco gente que compró propiedades en $90.000 y hoy valen 115, 120. Hay casos excepcionales, estamos hablando nuevamente de un promedio. Vayamos a los alquileres. Durante 2025, en promedio, la rentabilidad por alquiler en Uruguay estuvo en el entorno de 4,5 a 5,5 anual en dólares. Entonces, si sumamos, nuevamente también depende de la zona, zonas periféricas en la ciudad de Montevideo y también en otras ciudades del interior, suelen tener muchísima más rentabilidad. Se pueden ver oportunidades entre un 9, un 10 y hasta un 11 anual en dólares. Y zonas más céntricas y más demandadas, como Positos, Cordón y demás, la rentabilidad tiende a la baja. Entonces, si juntamos las dos cosas, en promedio, más o menos el resultado general estimado anda entre un 5 a un 7, 8 anual en dólares, la inversión inmobiliaria durante este año. Eso es un escenario razonable, no es espectacular, no es para hacerse rico tampoco, pero es consistente justamente. Y si ponemos todo sobre la mesa en un año donde el dólar se quedó quieto, la inflación siguió haciendo su trabajo y muchos activos, como te mencioné anteriormente, fueron volátiles, el inmobiliario resulta un mercado interesante. Por supuesto, nos está quedando para atrás un montón de cosas, inversiones en empresas privadas, economía real y demás. Como parámetro, según el último informe de Ceres, consultoría especializada, Uruguay muestra crecimiento débil. Literal, leo lo que dice el informe. Uruguay muestra crecimiento débil
Consumo irregular, exportaciones apoyadas en carne y soja y una economía sin señales fuertes de reactivación en el corto plazo. Se estima una proyección de cierre de este año con un crecimiento de 2%. La realidad es que es muy difícil hablar de economía real como un sector. Quizá vos estás escuchando esto y tenés un negocio y me decís, me fue bárbaro, y otra gente dice, me fue horrible. De hecho, lo más parecido que tengo como termómetro de las personas que nos rodean es una encuesta que hice en mi Instagram personal, en donde hablo de negocios, que es @negociosnico, @negociosnico, por si no me seguís, en donde le pregunté a la gente cómo le fue en el año en el mundo de los negocios y más del 70% me contestó que fue un año bueno o muy bueno. Así que nos quedamos con esa mínima muestra, felices de que haya sido un año bueno para la mayoría. Así que pasando a raya, repasamos mundo cripto, repasamos la bolsa, acciones, renta fija, bonos, mercado inmobiliario y economía en general. Y con este resumen me voy despidiendo, como siempre. Gracias si nos escuchaste hasta acá. No voy a decir nos encontramos el próximo viernes, ¿por qué no? Ahora se vienen dos grandes especiales. Uno es el próximo 24 de diciembre, que es un miércoles, y otro el 31, que también es un miércoles, así que prepárate porque se vienen dos capitulones. Si no estás en el club del inversor, especialmente el del próximo miércoles, escúchalo, y el del 31 también. Socios ya saben un poco cómo funciona todo, pero son dos especiales donde hablamos muchas cosas que generalmente nunca contamos ni nada, y en el próximo miércoles 24 lo hablan los socios y el 31 lo hacemos con el equipo, todo el equipo del club, un episodio a corazón abierto, como nos gusta decir a nosotros. Así que una vez más, gracias por haber estado un nuevo año escuchando este podcast, en donde crecimos un montón. Ojalá tengan todos ustedes un gran 2026, y sin más para agregar, será hasta el siguiente episodio del podcast del Club del Inversor. Chau, chau.